Momento para conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, amigos allá en España. Bueno, fíjate que por ahí va pues las noticias que les vengo a dar, sobre todo, bueno, siguiendo el tema del mercado de divisas, el tipo de cambio presentó una ligera apreciación el día de hoy. Ahora ya estamos en 20 pesos con 21 centavos, pero precisamente esa gráfica que quería mostrarles aquí, el tipo de cambio, cómo se pues ha comportado el día de hoy. Bueno, aquí a las 9:39 pues tuvo esta ligera apreciación, llegó a los 20 pesos con 14 centavos, ahorita ya está en 20 pesos con 21 centavos. Recordemos que la semana pasada estaba alrededor de 20 pesos con 50, en algún momento llegó a tocar los 60 centavos. Bueno, pues así está la situación con el tipo de cambio. Y déjame comentarte precisamente algo que nos diste a entender allá en el gobierno alemán, cómo están las empresas alemanas, sobre todo con este tema de financiamiento. Te comento que Banco de México, a través, Bank of America, que es la institución norteamericana que también se encuentra aquí en México, prevé que se incremente más o menos 75 puntos básicos la tasa de referencia. Esta tasa pues que va, que es la que pone precio al costo del dinero, para que más o menos están ellos observando que se va a cerrar a fin de año tendremos una tasa aquí en México del 9.75 por cada al cierre del 2022. Y esto, bueno, pues es importante porque precisamente, como bien comentabas, pues a empresas que estén teniendo financiamientos, pues van a tener que pagar más y el acceso pues va a ser más restringido aquí en México. Y te comento algo muy curioso precisamente, y que comentabas que el sector consumo, por lo menos allá en Alemania, se ve más tranquilo y pudiera llegar a tener a lo mejor estos índices de morosidad. Aquí Banco Ahorro FAMSA, que es un banco que fondeaba precisamente a una institución del sector minorista de almacenes precisamente de consumo, pues para el hogar y ropa, etcétera. Recordemos que el año pasado tuvo por parte de los órganos reguladores, pues se le quitó su licencia como banco, precisamente considerando sus índices de capitalización, no tenía los suficientes capital pues para responder a toda la deuda que cargaba. Y vaya, es curioso porque él le proveía precisamente el servicio de financiamiento a Grupo FAMSA. Grupo FAMSA pues sigue vendiendo en los almacenes, siguen vendiendo pues ropa y todas estas cuestiones, hay algunas cosas que venden como motocicletas también, celulares, etcétera. Y bueno, lo curioso de este asunto, mi querido Manuel, amigos, rápidamente te comento que ellos siguen y van a pretender pues continuar con la parte de financiamiento. Y bueno, pues ya recurrieron a 29.7 millones de dólares recientemente para capital de trabajo, y a pesar de que ya no tengan el fondeo por parte de esta institución bancaria, que ya se le quitó la licencia, bueno, pues ellos van a seguir prestando. Vamos a ver qué tal evoluciona esta situación, sobre todo pues en la parte de las acciones que ellos siguen cotizando precisamente en bolsa. Y hoy precisamente estamos teniendo en el índice de precios y cotizaciones, bueno, pues terrenos positivos con 0,31 a la alza. Ya estamos pues alcanzando las 47.926 unidades, y es precisamente curioso todo lo que acabo de comentar, porque la primera empresa que está teniendo esta, ya está en segundo lugar. Segundo y primer lugar es Grupo Electra. Grupo Electra, que precisamente hace las mismas funciones, es la competencia, digamos, directa de Grupo FAMSA, y que pues es
ellos, lo curioso de esto es de que dentro de la parte comercial, a diferencia de Grupo FAMSA, ellos tienen integrada la parte del banco. Entonces, pues hoy cotiza a 1,147 pesos la acción de Electra, lo que corresponde a un incremento del 3,30%. Y bueno, pues el seguido de la parte de consumo, Kimberly, 3,24%. Coca-Cola FEMSA con 2,49%, y las principales bajas las tenemos en la parte de medios. Megacable con 4,93 a la baja. Gruma, la parte sobre todo de maíz de consumo, 2,72 a la baja, y también la parte de consumo con Alsea, toda esta cuestión de manejo de franquicias a nivel México, Latinoamérica y en Europa, con 2,48 a la baja. Y bueno, la verdad es que hablando de Latinoamérica, tenemos un invitado que de verdad nos da muchísimo gusto recibir aquí en Visión Global, y si nos haces los honores, como siempre, mi querido Manuel. Así es, Andrés Rosales, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de esas elecciones en Colombia. ¿Cómo se han desarrollado esos comicios? Hola, ¿qué tal, José Ricardo? La verdad, muy contento también de estar por acá y gracias por la invitación. Pues es muy controversial justamente el tema de lo que ha sucedido con la elección de Gustavo Petro al gobierno de Colombia. Primero porque obviamente es noticia que es el primer gobierno de izquierda en Colombia, y eso obviamente trae muchísimas expectativas. Creo que eso es definitivamente lo más trascendental, que va a ser un gobierno sumamente controversial con ese gran peso de la expectativa que tiene, sobre todo en temas económicos, por las grandes reformas que pretende este nuevo gobierno, que tiene que ver con la reforma agraria, la reforma al sistema de salud y de las pensiones, y sobre todo yo creo ahí poner énfasis en el tema de la reforma ambiental, específicamente en la parte del petróleo, que obviamente en términos todavía actuales trastoca varias economías, y aún no se sabe cuál es realmente el plan que se tiene sobre este aspecto de sí a la explotación, pero ya no tanto a la exploración. Descubrir estos nuevos pozos petrolíferos y demás dentro de Colombia va a ser el centro de atención, y yo creo que ahí va a tener ciertos riesgos y oportunidades económicas y financieras dentro de Colombia y dentro de la región. Es bien sabido, como ya hay muchas noticias al respecto, sobre este nuevo, entre comillas, movimiento de izquierdas que está en Perú con Pedro Castillo, en Chile con Gabriel Boric, en Bolivia con Luis Arce, en Honduras con Xiomara Castro, El Salvador con Bukele, y pues también nombrar un poco a México en ese sentido también de lo que se acomoda como izquierdas, que es López Obrador, el cual ha puesto un gran énfasis sobre el aprovechamiento de esta relación, estar, entre comillas, y cito, estar muy contento de esta nueva faceta que tiene Colombia, por lo cual hay un panorama de mucha expectativa positiva hasta, evidentemente, que empiecen ya las acciones políticas, económicas, financieras, y sobre todo también poner al gabinete que aún no se conoce en definitiva sobre este nuevo proceso en Colombia. Andrés, quiero preguntarte, hoy por hoy, ¿cómo se encuentra Colombia? Pues ahora sí, en cuestión de tratados, en cuestión pues de Estado de Derecho a nivel comercial. Hoy el Colombia que vemos, ¿cómo es? Pues tiene una buena proyección, porque obviamente dentro del proceso de las dificultades al interior de Colombia ha logrado tener y estar a la par de los organismos internacionales, regionales e internacionales. Y yo creo que uno de los principales que quizá llama la atención en el aspecto regional sobre el tema económico es la Alianza del Pacífico, puesto que, ahí concentra lo que es Chile, Perú, Colombia y México. Posteriormente quizás se integre ahí a este esquema Ecuador, el cual tiene una mira muy hacia Asia, hacia sobre todo estas economías China, la nueva ruta de la seda, etcétera, y que creo por lo menos en este análisis que uno puede hacer respecto a las expectativas económicas que se tiene, que las coincidencias políticas van a permitir coincidencias también económicas, sobre todo en avances hacia este tipo de nuevos mercados,
y quizá también por esta coincidencia política que se puede ahí ajustar entre los 4 países, próximos 5 con Ecuador, puede encontrar fuerzas entre las mismas economías, que era algo que le faltaba a la mayoría de los organismos económicos regionales, si no es que de integración, ¿no? Porque básicamente es uno de estos que posiblemente tenga esa alta expectativa. Actualmente todos los países latinoamericanos y por no mencionar el mundo están teniendo problemas en cuanto a la inflación. Colombia tiene un 9.2% de inflación, tiene problemas de desempleo y obviamente esta parte de las deudas sociales en las cuales hay un buen panorama. Aún así, no se sabe específicamente cuál es el camino real que se va a hacer, a zanjar en esta nueva política que tiene a través de Gustavo Petro. Quisiera preguntarte, sobre todo comentaste algo de estas reformas ambientales. A veces, por lo menos aquí en México, estamos atravesando pues que la parte ambiental no está tan relacionada con la parte pues económica. Aquí seguimos explotando pues no tanto los yacimientos, sino una refinería, todo este tema pues más enfocado a las energías, digamos que sucias, la parte, pues tuvimos hace unos meses la reforma eléctrica y demás. ¿Cómo está esta congruencia, tanto en Colombia como Latinoamérica? Como te mencionaba, va a ser este gobierno, particularmente del resto de los demás, va a ser controversial, muy controversial, porque este anuncio que se hace viene a satisfacer un poco la agenda social, esto del estallido social que se dio en Colombia, para tratar de entender un poco mejor a qué se refiere esta nueva proyección de reforma ambiental. Bueno, es basarlo justamente en economías verdes, en nuevas tecnologías, en aspectos que posiblemente sean funcionales en Colombia, pero el plan como tal, algo escrito que nosotros podamos seguir y ver, aún no está, sino más bien se está planteando en una idea que ha funcionado dentro del continente a otros países, sobre todo en Sudamérica, pero no sabemos cómo va a funcionar directamente en Colombia. Y de esto también viene una pieza clave, que es Brasil. Brasil, que próximamente también tendrá elecciones, que muchos han tratado de anunciar que Lula da Silva pueda llegar de nuevo a la presidencia. Y como Brasil y México son dentro de Latinoamérica los principales productores de petróleo, al igual que también Venezuela en este contexto, quizá esto es la gran expectativa que se tiene conforme al orden de ideas que tienen, de orden de ideas y de dinámicas políticas que tienen cada uno de los países. Van a tratar de concertar lo mejor de ambos mundos, tanto de la ejecución de estas viejas energías no renovables del petróleo principalmente, y nuevas tecnologías, apoyado, como tú lo mencionabas, de esta serie de tratados, acuerdos internacionales y organizaciones que van a poder apoyar justamente este trampolín hacia las energías renovables. Realmente no se sabe cómo es que se va a articular eso con una dinámica ya más política, pero por lo menos la intención de campaña al menos está puesta en la mesa. Principales riesgos y oportunidades que tenemos en este gobierno colombiano, mi querido Andrés, ¿cuáles son? Los principales riesgos, bueno, es tratar de siempre alejarse de la idea de Venezuela, porque eso es también uno de los aspectos principales de campaña, que al llegar una izquierda a Colombia iba a ser muy parecida a la izquierda que hay en Venezuela. Y eso obviamente es algo que este gobierno ha tratado desde campaña de mantenerse alejado de esa idea, porque existe ese miedo que esta inflación vuelva a crecer y se incremente mucho más, muy parecido a lo que sucede en Venezuela. Sobre todo el tema del petróleo es el que más causa o que llama la atención al interior de Colombia y en la región, por lo mismo, porque está la intención, pero aún no hay un plan de ejecución sobre cómo se quiere plantear este esquema. Creo que dentro de estas oportunidades y riesgos, bueno, hay coincidencias en esta parte de la integración, sobre todo países como México, que, bueno, van a tratar de apoyar este tipo de iniciativas en foros internacionales, en ámbitos multilaterales o bilaterales, y que creo que este cambio, por lo menos en el corto plazo, pues puede causar algunos desequilibrios al interior de las finanzas colombianas.
desde por lo menos la proyección de la OCDE para 2022-2023, la economía colombiana va a ser una de las más fuertes, por lo menos en el ámbito regional, pero esto obviamente depende de las políticas públicas y de las políticas que opte Gustavo Petro, y que también obviamente pueda concertar en el ámbito legislativo, puesto que ahí no tiene todas las de ganar y quizás sea el principal bloque para poder aplicar todo este esquema que no sabemos si va a poder ser viable en este periodo de gobierno que tenga Gustavo Petro. Finalmente, Andrés, estas oportunidades ya nos diste pues el adelanto, este sector energético que pues vaya, está muy bien posicionado, por lo que entiendo, en este pues bloque que se está armando. ¿Qué otros sectores podrían pues dar pauta a este crecimiento en Colombia? Pues está el tema tributario también, que es uno de los aspectos que también surge como interrogante, en el sentido de no saber específicamente cómo es que se va a ejecutar. Básicamente muchos analistas han tratado de entender cuál es la acción detrás del discurso, y quizás sea un tanto hacer recortes o más bien tratar de sustraer de los grandes capitales de los colombianos que tienen gran poder adquisitivo para poder financiar programas, puesto que actualmente, por lo menos en estos inicios de proceso electoral, Petro ha dicho que no va a aumentar los impuestos. Obviamente, de nuevo, es atender a la agenda social, a los temas del estallido, y quizá otro de los aspectos que me faltó por mencionar es cómo será la relación Colombia-Estados Unidos, puesto que sabemos que Colombia siempre ha sido muy alineado a las políticas estadounidenses, y quizá esto también ponga en entredicho cuál va a ser el camino o línea a seguir. Por lo menos hasta ahora, Anthony Blinken felicitó el triunfo de Petro y deseó estrechar relaciones, pero no sabemos al corto o al mediano plazo si esto se va a mantener como una relación estrecha, si van a poder ejecutarse todos este tipo de lineamientos, o si estos aspectos tributarios y demás no van a sumergir a esta política de Petro en lo muy nacional, y evitando también que en ciertos contextos se pueda enfocar en colaboraciones multipaís o de aspectos multilaterales en el resto del continente. Andrés Rosales, muchísimas gracias. Manuel, no sé si tienes otra pregunta. Sí, bueno, quería preguntarte, Andrés, en toda esta situación, ¿qué sectores de oportunidades puede haber? Yo creo que el más importante sería esto de la reforma agraria, que es una deuda que aún no se ha saldado. No es algo nuevo este aspecto, pero es una de las principales apuestas. Por eso es como de los tres principales o las tres grandes promesas que juntas realmente podrían generar un cambio al interior de Colombia, pero todavía está en entredicho si van a avanzar algunas, todas o ninguna, dependiendo de, obviamente, la concertación política al interior de Colombia. Yo creo que la gran apuesta es reformar este sistema agrario, la tributación de las mismas tierras, hacer producir estas tierras que por mucho tiempo estuvieron controladas también por grupos guerrilleros. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias, Andrés, por tu opinión, y pues que nos llevamos a la mente que pues Colombia es un país muchísimo más rico pues de todas estas cuestiones que a veces vemos en las series y que nos nublan la realidad de lo que es un país latinoamericano como Colombia, y que te agradecemos muchísimo nos hayas dado pauta para esta luz para ver toda la inversión y oportunidades y riesgos. Gracias, Andrés Rosales, director de Olimpo Consultores. Gracias por estar aquí en Visión Global. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Andrés, José Ricardo, gracias a los dos. Nos vemos mañana, Manuel. Abrazo. Hasta mañana. Bueno, pues con esta